Como anunciábamos, ya estamos aquí en el estudio con Karina Tassino, hija de Oscar Tassino, y con Laura Boiani, nieta de Otarmín Montes de Oca, ambos detenidos desaparecidos. Buenos días, Karina, gracias por estar una vez más por aquí. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Laura, gracias por venir aquí al estudio de M24. Muchísimas gracias a ustedes. Karina, queríamos arrancar por recordar, lo decíamos más temprano, estuvimos contigo el año pasado en la previa, el acto de reconocimiento que se hizo, ¿no?, de los crímenes del Estado, ¿no?, en el caso justamente de Majdanek, las muchachas de Abril, también en el caso de Oscar Tassino, tu papá, y González. Y bueno, desde ese momento, ¿no?, ya han pasado varios meses, consultarte cómo ha seguido esto, tanto en el terreno judicial y además como a nivel personal, ¿no?, si eso significó en cierto punto un antes y un después. Para nosotros la sentencia en su momento fue algo muy importante, porque imagínate que a nivel internacional se reconociera la lucha de tantos años y lo que venimos reivindicando durante tantos años, que el Estado uruguayo tuviera que haber hecho el reconocimiento de que fue responsable de todos esos crímenes. Pero la realidad es que después de un año, el primer punto que ponía la sentencia, que era encontrar inmediatamente los restos de González y de Tassino, no sucedió. No sucedió. Entonces, hay varios puntos de la sentencia que todavía no se han cumplido. Para nosotros es fundamental el tema de dónde están. Por eso la consigna de esta marcha de este año, ¿no? Entonces, toda la expectativa que nosotros podíamos tener, un poco quedó en eso, en expectativa, porque realmente creemos que acá el problema de fondo es que no hay una política de Estado sobre este tema. ¿Y se puede llegar a esa política de Estado con...? Y sí se debería llegar. Pero ¿tienen esperanza de que realmente se haga en algún momento? Nosotros esperanzas tenemos, por eso seguimos año a año. Cuando ustedes me invitaron a que volviera acá, yo dije, ya de nuevo, ya estuve. Y te das cuenta que hace un año. Claro. Y te das cuenta que cuando fue la sentencia, hay temas que no pueden seguir estando como están en suspenso. Sentencia además de 2021. De 2021. El tema de la asistencia psicológica, por ponerte un punto, se está analizando, pero todavía no se definió a los familiares, después de 50 años. El tema de el juzgamiento, investigación, en el caso puntual de Laura Raggio, Diana Majdanek y Silvia Reyes, con enfoque de género. La única persona responsable de esos hechos que está viva todavía no tiene condena. Entonces nosotros siempre destacamos el trabajo de la Fiscalía Especializada a partir del 17, a raíz de la sentencia anterior, ¿no?, de Hellman, que sin duda ayudó, imagínate si habrá ayudado a juntar todas esas causas, pero no alcanza. Porque con el tema de los desaparecidos, es lo que decimos siempre, se sabe dónde están. Las personas que lo hicieron saben. Y es increíble que a 50 años sigamos esperando. No entiendo por qué no se actúa como se debería actuar, exigiendo que se dé esa información. Laura, ¿y a vos cómo y cuándo te llevó la historia de tu abuelo? En realidad la historia de mi abuelo fue siempre parte mía, de mi crianza. Yo no tengo un recuerdo donde la foto de mi abuelo no haya estado en un rinconcito en la pared de mi casa, de las marchas, de los días de diciembre. O sea, para mí siempre fue algo con lo que crecí, sabiendo que tenía un abuelo que se lo habían llevado. No fue que en un momento dado de mi vida me sentaron y me explicaron, sino que fue algo muy natural, claramente omitiendo cuestiones quizá de lo que son los testimonios o qué es lo que le podrían haber hecho por cuestiones de que no se le dicen a los niños, pero en realidad para mí siempre fue parte de mi historia, incluso familiares. Me acuerdo de mi madre dónde estaba, capaz los lunes que no llegaba, decía, no, estaba en el plenario de familiares. Era como la segunda casa, la segunda familia, si se quiere. No es algo que descubrí en ningún momento, sino que es
es parte de mi familia, es parte de quién soy. Sí, te lo preguntamos, Laura, pensando justamente en que las historias son tan diversas en esto, no solo en el caso de detenidos y detenidas, sino en el caso, por ejemplo, de hijos, nietos de expresos y expresas, ¿no? De repente gente que se entera de grande o que le van contando, ¿no? Ya cuando tiene una edad medio avanzada, pero bueno, evidentemente en tu caso se dio de forma muy natural y orgánica. Es que en realidad creo que lo difícil de a veces hubiese sido el explicar o querer poner en palabras, mira que tenés un abuelo pero que tu abuelo no está, es ese de la foto, nunca lo vas a conocer, nunca va a venir a abrazarte. Es como algo que de cierta manera el proceso se dio a que se diera natural de entender que esa figura de abuelo estaba pero no estaba, ¿no? Como un acercamiento extraño. Karina y bueno, y Laura, ambas que están en familiares, pero ahora, Karina, tú te referías a la búsqueda y la labor del Estado, de los distintos gobiernos, y ayer decían en la conferencia de familiares que están detenidas, ¿no?, las excavaciones allí en el batallón 14. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son las explicaciones? Las excavaciones que están detenidas son en el servicio de material y armamento, que es el batallón 3 en realidad, que son los fondos donde está el 300 Carlos. En el batallón 14 siguen. El tema en el servicio de material y armamento fue que se descubrió un cable donde se estaban excavando de muy alta tensión. Pero hace 2 años, ¿no? Hace 2 años. Y han habido ciertas trabas burocráticas de ver quién es la responsabilidad de hacer el corte de luz, de levantar el cable, que hace que esto lleve detenido tanto tiempo. Ahora, justamente pensando en lo absurdo de que hablamos de un cable hace 2 años, ¿ha habido otro tipo de explicaciones? ¿Las autoridades las han recibido? Se ha hablado con la UTE, se ha hablado con el Ministerio de Defensa. Siempre hay como una expresión de buena voluntad, que los hechos es que no se está traduciendo en acciones rápidas y concretas en una zona que es cautelada y es de interés para la búsqueda de nuestros familiares. El hecho es eso, la voluntad en palabras está. El tema es que sigan habiendo dilaciones en esto que hace, bueno, lo mismo que hace 2 años estamos esperando que se retomen las excavaciones allí. Laura, se te escucha como parte muy activa, ¿no?, de familiares. ¿Cuándo y cómo decidiste ser parte? En realidad creo que hay parte de familiares, creo que siempre. Claro, por eso de las marchas, de conocer siempre a Javier, digo, siempre estar en la vuelta. Sí, quizá por una cuestión de edad y procesos de maduración, o incluso también de acercamiento con mi propia historia, que empecé en realidad cerca, el mismo año de la pandemia, un poquito antes, a participar más activamente de lo que es la asociación. A principios de este mes se transformó en ley el proyecto sobre los archivos de la dictadura. Fue con los votos del oficialismo en diputados. En octubre ya había sido en el Senado. ¿Qué lugar se le dio a madres y familiares en el proceso de discusión de esta iniciativa? Ninguno, ¿verdad, Mica? Creo que como se hizo con todas las organizaciones civiles, se escuchó y se nos omitió a lo que se estaba pidiendo. Lo mismo sucedió también con Crisol. Karina, ¿ustedes llegaron a asistir a comisión? No. ¿No? Y una vez que salió esto, ¿han tenido algún tipo de información sobre cómo va a ser el tratamiento de los archivos, por ejemplo? Negativo. Tampoco. Negativo. Porque ahora salió justamente en El Observador que el fin de semana que se disponían 500.000 pesos del MEC para, bueno, la contratación de archivólogos, para la tarea esta de reunir todo el material. Ha habido, entiendo que con las autoridades no, evidentemente, con legisladores y legisladoras, pero ha habido dentro de familiares, desde que se presentó este proyecto, un debate sobre cómo debería ser el tratamiento de los archivos. Dale, Karina, que estás cediendo la palabra. No. Lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención esto, porque estamos hablando que hace años que ya se están analizando archivos. Estos archivos que tanto se hablan como que son nuevos, no son nuevos. Son los mismos archivos que hace años ya se tienen, donde hay historiadores, hay especialistas, hay periodistas. O sea, eso ya está, incluso ya tiene acceso la gente, porque la universidad, este espacio que generó, si alguien quiere acceder, puede acceder. Lo que pasa que el problema acá es que la información que sabemos que existe, que tienen y que no dan, es la que estamos exigiendo. ¿Y es la que no está ahí? Y es la que no está ahí.
es la que no está ahí. Yo recuerdo al otro día de la sentencia, ¿se acuerdan? Que salió eso, que se habían liberado esos archivos y esos archivos tenían es la misma información que nosotros ya sabemos. Entonces es como raro, porque, a ver, en mi familia, yo ya lo he contado muchas veces, nosotros sabemos que vigilaban mi casa en el año 87, 88, 89, después de la dictadura, un 1 de enero. Un 1 de enero había alguien le estaba pagando a esa persona para que hiciera esa investigación. Luego, cuando se logra capturar al criminal Ferro, que es uno de los responsables de la desaparición de mi padre, pero responsable de muchos crímenes y desapariciones más. Y que tanto ha costado también. Y que tanto ha costado, que se escapó en España, que estuvo prófugo, que volvió cuando la pandemia, porque de alguna forma se le había cortado la jubilación, y ahí volvió y se entregó, ¿no? Se sabe que él era uno de los responsables de esa investigación y espionaje en democracia, y él hasta lo defendió, dijo que era necesario, y ahí estábamos espiados todos, organizaciones sociales, partidos políticos, fuera quien fuera, periodistas, estudiantes. ¿Y cómo una persona diciendo ese disparate, justificando eso, no pasa nada? Sigue sin pasar nada. Tiene que haber, como ayer decía en la conferencia familiares, como Alba leyó, impresionante esa madre, cuánto hace que está esperando información de su hijo. Tiene que haber una política de Estado, quien sea el presidente, no importa del partido político que sea, quien sea el presidente, tiene que exigir a las Fuerzas Armadas esa información. ¿Qué pasa? ¿Las Fuerzas Armadas siguen trabajando en forma independiente a la democracia? O sea, es algo insólito. A ver, nosotros decimos que pasó un año y no se han encontrado, como dijo la sentencia, los restos de mi papá y de Eduardo González. Pero ¿y los restos que encontramos hace un año? De la mujer que encontramos hace un año. No sabemos todavía de quién es. ¿Cómo podemos tolerar eso? Entonces, estamos atrás de pruebas de ADN y demás cuando podríamos tener la información directa. Porque quien hizo eso sabe quién es esa persona. Ahora, Karina, entonces, si con esto, con esta nueva normativa, ¿no?, y con el acceso a estos archivos, no se va a llegar a conocer nada nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con esto en particular? ¿Y en qué favorecería o en qué perjudicaría el acceso a estos archivos? Porque ha generado mucho debate. Ha generado debate. Habría que preguntarle a quien propuso eso qué es lo que pretende o qué es lo que busca. Yo lo único que pienso es en el tema del cuidado, ¿no? ¿Cómo tenemos que cuidar? Porque realmente las cosas que pasaron acá fueron terribles, las torturas que pasaron fueron terribles, y entonces no sé cómo se va a manejar, por más que se dice que se va a tener en cuenta, pero después vuelve para atrás y ese artículo se saca y se agrega. Es como un manoseo. Yo siento que es como un manoseo. ¿A quién no se está cuidando? No se está cuidando a las víctimas. No se está cuidando a las víctimas, y las víctimas, volvemos a decir, fue la sociedad uruguaya, porque el terrorismo de Estado, por más que hoy quieran borrar ese nombre y lo sacan del programa de estudio, date cuenta, se hizo un acto hace un año donde el Estado reconoció el terrorismo de Estado que ocasionó esos 5 crímenes espantosos, y un tiempo después sacan del estudio el término terrorismo de Estado. No tiene lógica. No permiten que los estudiantes hablen, pregunten sobre este tema. Los estudiantes que se están formando como ciudadanas, ciudadanos, que necesitan saber, que necesitan preguntar, dicen que violás la laicidad. Sí. Si hablas sobre qué significa tener un familiar desaparecido, violás la laicidad. Ahora, no se está cuidando a las víctimas, pero sí se está cuidando entonces a quienes
torturaron a los militares que están implicados en todo esto? Y bueno, ya ves que, por ejemplo, se aprobó la ley de liberarlos a los 70 años. Lo que más se hizo hincapié fue que, por favor, que las personas que habían sido juzgadas por terrorismo de Estado, por esos crímenes impresionantes que cometieron, que no los incluyeran. Y siempre se busca, ponen una cláusula, delitos de lesa humanidad, pero ¿cuáles fueron juzgados por esa palabra? No fueron. Entonces es como querer negar, es como querer tapar el sol con un dedo. Porque así como durante tantos años nos mintieron, ¿por qué yo hoy estoy acá? Yo a los 5 años secuestraron a mi madre, a los 7 años secuestraron a mi padre. Y tengo la edad que tengo y sigo acá, pidiendo, reclamando. Al principio decían que todo eso era mentira, lo negaban. Contrainformación, nos llamaban por teléfono y nos torturaban, no solo a nosotros, a todos los familiares, porque era una práctica que hacían. Los desaparecían, los mataban y decían que se había fugado. Inventaban documentos. Yo tengo documentos donde dice que mi padre se fugó. Entonces, es tan... luego de tanta lucha social de las organizaciones, de los familiares, de investigadores, de periodistas, de la gente que tomó el tema, se ha avanzado todo lo que se ha avanzado, porque no fue por el Estado que se avanzó, fue por toda esta organización social, por todos estos jóvenes que no lo vivieron, pero son parte y no quieren una democracia así, porque no podemos tener una democracia de esta manera. No es sana para nadie. Por otra parte, El Observador informó la semana pasada que el Ministerio de Educación y Cultura dispone de 500.000 pesos para dedicar a la tarea de construir un inventario completo, y para esto se van a ocupar, por ejemplo, de hacer un llamado a archivólogos. ¿Qué conoce familiares del tratamiento de estos datos? Y saber si les preocupa cómo puede ser el trabajo que se haga con esta información. Información sobre cómo se van a llevar adelante procesos sobre estos archivos, ninguna. Más allá de lo que se aprobó, no es que hemos tenido o que nos han citado a una reunión para explicar el proceso, para ver cuál fue el texto definitivo. Sí, la preocupación es lo que decía Karina, el tema de la protección de las víctimas. Tenemos que recordar que los archivos que ya son públicos, que ya se podían acceder, que estaban en el repositorio de la UDELAR, son archivos que están escritos por una voz, que es la voz del terrorismo de Estado. Ese discurso, lo que se encuentra en esos archivos muchas veces son mentiras directamente o manoseos de lo que es la verdad, y incluso hay datos muy delicados de cédulas, de fotos, cédulas de niños que iban a visitar a los padres a la prisión, ¿no? Y eso no sabemos si se va a quitar de los archivos, si va a ser censurado, cómo se va a manejar. Sí, eso es lo que siempre queda en esto que decía Karina, este artículo, ¿no? La protección de datos personales. Exacto. Pero que siempre ha sido muy delicado, incluso hoy en día, cuando se hacen las solicitudes, no han pedido acceso a la información, que se determina, para mal y para bien, como datos personales. Exacto. Protegidos. Preguntarle a ambas, ahora decías, Karina, esto ha sido labor de las organizaciones sociales, ¿no? Del periodismo, de familiares, la búsqueda. Ahora, también te referías a algunas políticas particulares de este gobierno, como por ejemplo la conformación de los nuevos planes de estudio y el planteo de si se sacaba, si se ponía, qué bibliografía, el término terrorismo de Estado. Y algo que ha repetido Javier García, que ahora, ya dejó el ministerio, ¿no? Pero que estuvo todo el periodo como ministro de Defensa, es esto de que este gobierno es el que ha dado mayor cantidad de información. Laura se ríe, no sé quién quiere arrancar. Creo que sobre todo en este periodo, ¿no? De campaña electoral, de cierre y balance de este gobierno, es más usual, más común escuchar este discurso de que no son los que hicieron más, quizá, los que hicieron más en la búsqueda, los que hicieron más por los archivos, por la verdad. Volvemos al problema de tomar este tema como una cuestión para jugar al rédito político, ¿no? Y para sumar puntitos en una campaña electoral. En realidad, avances, volvemos a la cuestión del tiempo, la espera, un proceso que es lento y que está empujado sobre todo por las organizaciones civiles.
un verdadero avance hubiese sido una política integral de memoria, de reparación, de búsqueda, y no esto de estar empujando contra dilatorias, que para cortar un cable tenés que ir 30 reuniones para ver quién se hace cargo, o para buscar los archivos. Se pone esto de archivos que ya son públicos, pero ahora volvemos a decir que los estamos abriendo, o los retrocesos en materia educativa. Considero que es una cuestión de rédito político y sumar puntos en esta causa, ¿no? O sea, decir que hicieron más cuando en realidad en los hechos es poco. En realidad creo que la experiencia de ahora y hace ya muchos años, ¿no?, de lo que es todo este proceso de búsqueda, digamos, de pedido de memoria, de verdad, de justicia, viene siendo siempre lento. Siempre es muy lento. Karina, ¿y qué pasa con lo discursivo? Porque están las acciones en relación a esto, ¿no? Decíamos los programas y demás, pero después está el discurso, ¿no? Y creo que García ha tenido un rol bastante particular en esto de cómo se ha posicionado. Y sí, yo creo que por esto que dice Mica, ¿no?, querer sacar rédito político, porque date cuenta, decir que fueron los que más hicieron el día de reparación. El presidente no estuvo presente y estaba en el país, y no estuvo porque él eligió no estar, y no es una cosa menor. Nadie, porque hay gente que a veces dice, ay, pero él no tiene la culpa, él no es el responsable. Acá nadie le está echando, por favor, ¿cómo le vamos a echar la culpa al presidente de lo que pasó? Eso es impensable. Pero sí, como jefe de Estado, preocupado por estos temas, tendría que haber estado, porque son señales también. Son señales de después poder exigir esto que estamos diciendo, la información, qué pasó, dónde están. Es intolerable. Nosotros no podemos realmente seguir así. Yo pienso, Mica, lo que cuenta ella, cómo vivió el tema de la desaparición de su abuelo, que no lo conoció, que como ellas dicen que nunca lo pudo abrazar. Pero vos date cuenta, como me pasó a mí, le pasó a tantos, a mis hermanos y a tantos. Nosotros éramos niños. Yo tenía 5 años el día que secuestraron a mi madre de mi casa, y durante 9 meses no supimos qué habían hecho con ella. Cuando pasó con mi padre, estábamos seguros que, bueno, iba a pasar lo mismo. Porque además vos quedás en un limbo, vos quedás en una espera permanente, porque vos quedás esperando a ese familiar. No es como una persona que fallece, que vos haces un duelo y que decís, bueno, falleció, lo entendés, lo ves y te podés proyectar a futuro qué hubiera pasado si él estuviera hoy. No, vos estás toda tu vida esperando que pase por esa puerta, que entre, que vuelva a tu casa, a tu vida. De alguna forma tu construcción queda, es muy difícil, yo sé que es muy difícil explicar, además yo no soy psicóloga para analizar esto, pero me gustaría que la gente pudiera ponerse un minuto en esos zapatos y tratar de entender lo que significó para nosotros y lo que significa hoy para toda la sociedad. Saber que esas 197 personas, mujeres, hombres, no volvieron a sus hogares. Mica, para vos, ¿qué rol ha jugado el presidente de la República? ¿Qué rol ha jugado o no el presidente de la República en esta causa? Creo que es un rol que no está, es como un rol que no ocupó. O sea, el rol que él debería haber tomado, quizá, o lo que nosotros exigimos es esto, ¿no? De como jefe de Estado exhorte, demande, exija a las Fuerzas Armadas la información. Ese rol no lo ocupó. Volvemos a lo mismo, es una cuestión de más palabras, más discursos que hechos. O sea, no han habido acciones concretas de construcción, de memoria, de verdad. Se han abierto puertas incluso para el negacionismo, para justificar los crímenes de Estado. Se ha vuelto como a poner sobre la mesa el discurso de dar vuelta a la página.
A eso No, me como refería con el negacionismo y el revisionismo y demás. Cuando preguntaba lo de García, si desde ahí había habido lo discursivo, no solo esto de somos los que buscamos más, sino de relativizar un poco, o por lo menos plantear esto, ¿no? Ya tan sabido, la teoría de los dos demonios, ¿no? ¿Cómo han visto eso? Yo creo que hay como varias intenciones, ¿no? Primero, hay actores que lo que buscan es, bueno, terminemos con este tema, lo que se había planteado en su momento, ¿no? De que cuando se mueran todos ya está, cerramos. Pasó hace 50 años, ¿para qué nos vamos a preocupar de esto? Otros que se amparan más en la teoría de los dos demonios, justificando o equiparando los crímenes cometidos por el Estado con los particulares. En ese sentido, los planes de estudio, sacar el terrorismo de Estado y poner sobre la mesa el tema de la equiparación, la homologación entre las acciones particulares a la del Estado es muy peligroso, ¿no? Porque justifica algo habrán hecho, ¿no? Esto de nuestros familiares desaparecieron por algo, no eran inocentes. Ese discurso se ampara en este plan de estudio, en esta teoría de los dos demonios, y otros actores que aparecen que justifican los crímenes de Estado y los más terribles. Yo me acuerdo del año pasado en el marco de la sentencia de las muchachas de Abril, diciendo como que, bueno, eran pequeños excesos que tenían que ser cometidos, ¿no? Como hicimos lo que teníamos que hacer. Acribillar 3 muchachas era lo que tenían que hacer. Hay muchos discursos de ese tenor que han sido avalados. Y creo que se ha abierto la puerta a ese relato. ¿Avalados por el gobierno? Sí, por distintos actores políticos. No, o sea, no podemos olvidar también que el gobierno es un gobierno de coalición, ¿no? De que dentro de este gobierno hay actores de distintas índoles. Uh-huh. Para cerrar, bueno, pedirles a ambas que nos recuerden cuál es hoy la convocatoria, a qué hora, cuál es la consigna. La consigna es: ellos saben dónde están, exigimos respuestas, nunca más terrorismo de Estado. La marcha parte hoy desde Rivera y Jackson a las 19 horas, en absoluto silencio, llevando las fotos de nuestros familiares detenidos desaparecidos. Como todos los años se van a pronunciar los nombres seguidos por un presente y las estrofas del himno nacional. Recordar también que hay más de 60 movilizaciones en todo el interior y el exterior del país, que nos sigue llegando información, seguimos trabajando para sistematizar todo, pero estamos contando más de 60 entre concentraciones, marchas e intervenciones, desde Cerro Chato hasta Suecia. Sí, bueno, acá vienen llegando justamente, pedimos y no han parado de llegar por todo el país, pero también en el exterior. Karina Tassino, hija de Oscar Tassino, muchas gracias por estar esta mañana por aquí. Muchas gracias a ustedes por apoyar siempre esta causa, y bueno, y estamos seguros que hoy vamos a hacer miles, más que la marcha anterior, porque es un tema de ética, de dignidad, y el pueblo uruguayo necesita ética y dignidad y defender la democracia, y esto es una forma también. Laura Mica Boiani, nieta de Otermil Montes de Oca, tercera generación, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, y creo, como dice Karina, este es un tema humano, no es político partidario, no nos pertenece solo a los familiares, y creo que la sociedad entera lo ha demostrado en estos últimos años, porque creo que ya no nos pertenece la marcha, sino que le pertenece a todo el pueblo, que es el que nos acompaña siempre y hace que sean posibles estas más de 60 movilizaciones en todos los lugares. Muchísimas gracias a ambas. Gracias.